Santiago capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el 6. La amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Señor, una vez más, de manera suplicante, te rogamos que nos escuches. Asístenos en esta tarea, Señor, de proclamar tu palabra, de proclamar tu verdad. Ten misericordia, Señor, del predicador, que en medio de gran debilidad, con labios temblorosos, viene a proclamar tu santa palabra. ¿Quién es suficiente para hacerlo, Señor? Pero a ti te ha placido utilizar el barro para que la excelencia sea el tesoro y tu nombre sea glorificado. Pero también, Señor, ten misericordia de los oyentes, que al final de todo lo hablado en esta mañana, tu nombre sea glorificado. Deleítate una vez más en salvar a los pecadores que pueden estar en este lugar escuchando tu palabra. Llévanos, Señor, al punto de reconocer nuestros pecados y danos la gracia y la humildad para arrepentirnos, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Uno de los sueños de los deportistas, cualquier deporte, es poder participar en esos grandes eventos que se llevan a cabo a nivel mundial. Hablamos de las Olimpiadas, hablamos de un torneo de béisbol de grandes ligas, poder ganar una serie mundial. En los Estados Unidos hay un deporte, el fútbol americano, y hay una competición que es el Supertazón, donde se convocan los mejores equipos del fútbol americano. Y ahí están los padres motivando a sus hijos que están participando en aquel Supertazón. El último Supertazón, la última competición que se llevó a cabo en este año, 113 millones de personas estaban viendo aquel evento. 64,400 personas estaban en el estadio viendo aquel evento. Pero dentro de esas 64,400 personas había una persona que sobresalía y que fácilmente era identificada en medio de aquella gran multitud. Su nombre, Donna Kells. ¿Y por qué ella se identificaba en la multitud? Porque ella tuvo la oportunidad de ser la única madre en el mundo que tenía dos hijos que estaban en equipos diferentes compitiendo para ganar en el Supertazón. Los dos equipos que estaban como contrincantes tenían cada uno a dos de sus hijos. ¿Qué hizo ella? Ella tomó la mitad de cada una de las chaquetas de los dos equipos y las juntó y hizo una sola chaqueta. Qué gran problema para aquella madre.
Porque mientras ella estaba celebrando el éxito de uno de sus hijos, inmediatamente venía a su mente que el otro hijo estaba siendo derrotado. Los periodistas le preguntaron: ¿cuáles son las expectativas que como madre usted tiene? Ella dijo: son los sueños y esperanzas hechas realidades. Pero sé que uno de mis hijos se va a ir a la casa celebrando y otro va a ir triste. Y los dos son malos perdedores. ¿Qué ocurrió al final cuando pasó el supertazón? Todo el mundo estaba viendo aquella madre que haría. Ella fue, abrazó a uno de sus hijos, al que ganó lo felicitó y fue y consoló al otro. Manteniendo la distancia, esto es lo que este pasaje está resaltando. ¿De dónde vienen los problemas en la vida del creyente? ¿De dónde vienen los conflictos? Vienen de amistades peligrosas. Vienen de que a veces nosotros queremos tener una chaqueta doble. Queremos estar identificados con el mundo, pero al mismo tiempo pretender llegar a la vida eterna. Queremos armar un combo, lo mejor de esta tierra y lo mejor del siglo venidero. Pero esto no es posible. La Biblia habla de que el amor al mundo es contrario al amor de Dios. De que aquel que quiere ganar al mundo evidentemente perderá a Dios. De que aquel que quiere agradar al mundo no podrá, lamentablemente, agradar a Dios. ¿Cuál es el problema con estas amistades peligrosas? Lo primero, que generan conflictos con los demás. Lo segundo, generan conflictos dentro de ti mismo, dentro del mismo ser humano. Y tristemente, generan conflictos con Dios. Al hablar de amistad nos referimos no simplemente a un amigo de redes sociales que usted quizás ni conoce. Hablamos de empatía, hablamos de afectos, hablamos de interés. La amistad con el mundo no promueve la unidad del cuerpo de Dios. Versículo 1, mira cómo dice, una pregunta retórica, la misma pregunta tiene la respuesta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que están combatiendo entre ustedes? Generan conflictos en medio de la congregación con otros creyentes. Los griegos decían que las emociones venían del intestino. Y de ahí surge la palabra de emociones intestinales. Es una pasión fuerte. Es un deseo insatisfecho. Es algo que está ahí combatiendo. ¿Y qué ocurre? Que entonces, cuando no es logrado, cuando no es satisfecho, genera problemas. Es contrario a la unidad. El amor al mundo genera conflictos. Y es contrario a la unidad, porque cuando la Biblia habla de la iglesia, habla de cuerpo. Cuando la Biblia habla de la iglesia, habla de la familia, habla del matrimonio. Y como hemos dicho anteriormente, ¿a dónde va una familia dividida? ¿A dónde va un cuerpo que se autodestruye? ¿A dónde va una sociedad que es enemiga en sí mismo? Es contrario a la voluntad de Dios. Jesús dijo en Juan 13, verso 34 al 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Cuál es la característica cardinal del pueblo de Dios? El pueblo de Dios se ama y es uno, como Dios Padre y Dios Hijo son uno. Juan 17, 21. Esa es la oración intercesora de Jesús por sus apóstoles. Padre mío, yo te ruego que así como tú y yo somos uno, también ellos puedan lograrle. ¿Qué ocurre con las pasiones desenfrenadas? Primera a los Corintios capítulo 3, versículo 1. Yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños. Le di de beber leche y no pueden tolerarla. No pueden tolerar la vianda porque aún no sois capaces, porque aún sois carnales.
Pues habiendo entre vosotros celos, iras, contiendas, disensiones, ¿no son carnales todavía? ¿Usted ha visto un niño en un supermercado? Papi, mira, tú sabes, yo te amo, tú eres el mejor papá del mundo. Papi, cómprame este peluche. ¿Qué le dice papá? No, yo no vine a comprar peluche. Leche. Di conmigo, leche lo que va. Papi, pero tú sabes que yo me porté bien, que yo me lo gané en el curso. No, 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 no hay dinero para eso. Leche. Entonces él se va enojando. Eventualmente, ¿qué hace? Comienza a vocear, comienza a patalear y eventualmente, incluso algunos, se tiran al piso. Ahora, cuando nosotros pensamos en amistad con el mundo, deseos pecaminosos, podemos quizás visualizarlo fuera de nosotros. En esta semana, mi sobrina pequeña, Sara Amelia, ella iba caminando y se cayó de sus pies. Ella se levanta enojada, pero nosotros vimos que ella no había nada. Ella se cayó de sus pies. Y yo le pregunto, ¿por qué estás enojada? Fuiste tú que te caíste, nadie te empujó. Y ella entonces dijo, el suelo es el culpable. ¿Cómo el suelo es el culpable? ¿Y por qué el suelo? Dice, porque debería ser más suave. Hermanos, si somos sinceros, ¿de dónde vienen los problemas matrimoniales? Oh, pastor, mi esposa. Si usted conociera a esa esposa, usted la ve tranquilita en la iglesia, pero mire. Como decía aquel filósofo griego, pastor, ella es una avispa disfrazada de abeja. La esposa dice, no, ese marido mío. Los padres dicen, estos muchachos no me obedecen. Y los hijos dicen, mi padre me quiere controlar demasiado, está pendiente de todo lo que yo hago, me cuenta hasta las respiraciones. Quizás los padres dicen, mi hijo no es el problema, es el colegio donde él está estudiando. Son sus compañeros de clase el problema. La profesora es el problema. El jefe dice, estos empleados que tengo me van a matar. Y los empleados dicen, Hitler ha encarnado en mi jefe. Los vecinos son el problema. ¿Dónde dice Santiago que está el problema? Santiago dice, detente y mírate en el espejo. Hay pasiones dentro de nosotros que están combatiendo como aquel antihéroe o héroe llamado Venom, que es un ser humano poseído por un mutante y él anda caminando, pero es una lucha interna. Usted recuerda el rey David, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 7. Él está hablando con Natán. Natán le cuenta la historia de un hombre que ha matado una oveja de un esclavo. Y David dice, vamos a sacrificar a ese hombre. Vamos a matarle, vamos a destruirle. Y entonces Samuel le dice, David, ¿sabes qué? Tú eres ese hombre. ¿Has pensado tú cuántas veces nosotros estamos pendientes, preocupados de la guerra que están pasando en el mundo, de los conflictos que están pasando en la sociedad, del pecado en sentido general? ¿Has pensado tú en tu propio pecado? ¿Cuándo fue la última vez, sinceramente, tú reflexionaste acerca de la manera que estás viviendo? ¿O eres tú como el peluquero que dice, pastor, lo que pasa es que a veces el prójimo es difícil de amar? Hay prójimos difíciles de amar. Evidentemente él no está pensando en él cuando él dice prójimo. Hay gente difícil y complicada, pastor. La amistad con el mundo es peligrosa porque genera conflictos, divisiones, rencillas, pleitos. ¿Qué sería de una familia donde cada uno de sus miembros asumiera su culpa? ¿Qué sería de una iglesia donde cada uno de sus miembros se viera a sí mismo como pecador? Y antes de levantarla a señalizar hacia afuera, pudiese tener la capacidad de ver su viga. Antes de tratar de ayudar al prójimo quitándole la paja.
Pero las amistades con el mundo, la amistad con el mundo generan conflictos, divisiones. Pero al mismo tiempo vemos que la amistad con el mundo es peligrosa porque genera conflicto con el propio ser humano. Vuestras pasiones, parte B del versículo 1. Mira lo que ocurre, mira la secuencia de nuestro pecado. Codicias, no tienes. Matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar. Combates y luchas, pero no tenéis por lo que deseáis porque no lo pedís. Verso 3. Pides y no recibes. Mira el avance. Hay un anhelo, hay un deseo, quizás legítimo, válido. Tienes ese deseo, hay una pasión, pero esa pasión es tan intensa que te controla. No respiras, no vives, no comes, no duermes, te domina. Y ya no buscas agradar a Dios, ya no buscas someterlo a la voluntad de Dios. Es que voy a satisfacer ese deseo. Es un hedonismo, un deseo incontrolado que busca ser satisfecho a cualquier precio. Y es ahí donde aún estaríamos dispuestos a pecar, a desobedecer a Dios, a no mirar al prójimo con tal de satisfacer ese deseo. Eso es el pecado. En cualquier área eso es el pecado. Agradarnos más a nosotros mismos por encima de la voluntad de Dios y por encima de nuestro prójimo. Cualquier pecado primariamente es agradarnos a nosotros mismos por encima de la voluntad de Dios y por encima del bienestar de nuestros prójimos. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 2 al 4. Porque habrá hombres, mira cómo dice Pablo a Timoteo, en los postreros tiempos, amadores de sí mismos, avaros, todo lo que eran para sí mismos, la avaricia, vanagloriosos, iracundos, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, no tendrán afecto natural, implacable, amadores de los deleites más que de Dios, traidores, impetuosos, infatuados. ¿Cuál es el problema? Desde que el mundo es mundo y de que el pecado entró, siempre ha habido hombres blasfemos, amadores de sí mismos, amadores más de los deleites que de Dios. ¿Cuál es la diferencia que Pablo resalta en los últimos tiempos? ¿Sabes cuál es? Que en los últimos tiempos estos hombres estarán dentro de las iglesias. Tendrán una apariencia de piedad. Yo estoy seguro que en Alemania no estaban esperando que toparse con Hitler en un culto un domingo en la mañana. Tendrán apariencia de piedad, pero con sus vidas negarán la eficacia de la misma. Mi padre murió en el año 89 y él murió pensando erróneamente que esa enfermedad llamada SIDA o ese síndrome de inmunodeficiencia adquirida era un invento. No había mucha información para la época. Él pensaba que era algo que se había inventado la sociedad para tratar de regular la natalidad o controlar las enfermedades de transmisiones sexuales. Pero ¿sabes qué? Al día de hoy no hay duda de que es una enfermedad real que mata a las personas. ¿Con qué facilidad un hombre conoce una mujer que no sabe ni cómo se llama bien? Quizás en una discoteca, en un baile, y se acuesta con ella sin ningún tipo de protección, arriesgando todo, su familia, su vida, su salud. ¿Por qué lo hace? Por el placer. ¿Cuántas advertencias se ha dado acerca de la juca? La misma cajetilla de cigarrillo dice que es perjudicial para la salud. Deseos insatisfechos. Lo he dicho varias veces, lo voy a volver a repetir. Me impactó de manera negativa el velorio del más grande de todos los prospectos de la República Dominicana. Un joven que se esperaba iba a superar a Juan Marichal y a Pedro Martínez, Jordano Ventura. Su madre creyente lloraba porque él le dijo: mamá, a mí no me aconseje.
Yo soy como un caballo desbocado. Si digo por ahí me voy, aunque me parta la cabeza. Y eso mismo hizo. Murió en un accidente de Ocoa a Constanza, borracho, perdió la vida, acabando con su propia existencia y con el futuro que tenía en las grandes ligas. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es la causa de tu amargura en esta mañana? Yo fuera feliz si yo tuviera raya. ¿Qué tú escribirías ahí? Yo fuera feliz si ocurriera raya. Yo fuera feliz si a mí me pasara raya. ¿Qué tú escribirías ahí? Esas pasiones están ahí. Tú te levantas temprano, planificas tener un día de resolución de algunas diligencias. Vas al banco pensando que va a ser breve. Cuando llegas te das cuenta que hay 30 personas antes que tú, que madrugaron. Pero aún así vas decidido a tener un buen día, entras, tomas un ticket, no sabes por qué eres el número 70. Estás sentado, llega la persona que te va a atender, pero ella llega muy plácida. Inicia el día bebiéndose lentamente un sorbo de café y contándole a su amiga todo lo que ella hizo en el fin de semana. Cuando crees que te va a atender, ella pasa a una amiga o vecina que llegó después que tú, bien fresca, y la sienta por encima del ticket. Tú comienzas a desesperarte y ves que no se está moviendo la cosa. Pero cuando tienes esperanza, ¿sabes qué ocurre? Se cayó el sistema. Entonces ahí mismo tú comienzas a decir, por eso es que este país no avanza. El problema son los políticos, el tráfico de influencia, los delivery. Comienzas a culpar todo, pero ¿dónde está el problema? Que esa persona o esa circunstancia te están impidiendo hacer lo que tú en tu mente planificaste. Y ese día perfecto, maravilloso que tú planeaste, cada vez más se está alejando de la realidad. Ese es el deseo insatisfecho. Un deseo, una pasión que no es satisfecha, que va creciendo, una codicia que no tengo, entonces ahí inicio, ardo de envidia, mato. Y aparentemente, hermanos, pudiera verse como una exageración de ese deseo específico. Pero yo te pregunto, ¿tú recuerdas el caso de los fariseos? ¿Cómo ellos oraban? ¿Cuál era la motivación de su oración? Ellos oraban, pero no porque amaran a Dios ni les interesara lo que Dios tuviera que decirle. Ellos oraban en la calle, de manera pública, a alta voz. ¿Por qué? Porque le interesaba su reputación, su prestigio, lo que los demás pudieran pensar de ellos, su elocuencia. Y ellos estaban dispuestos a matar a Jesús y lo hicieron. ¿Tú recuerdas a Absalón? Él estaba tan obsesionado con ser rey de Israel que esto le llevó a quitar o a tratar de quitar la vida a su padre. ¿Recuerdas tú a Ahitofel? Ese era el abuelo de Betsabé. Se alió con Absalón para tratar de destruir a David. Y cuando Absalón no le hizo caso en sus consejos, se quitó la vida suicidándose. Acab, rey de Israel, llegó depresivo a su casa porque no le quisieron vender un pedacito de tierra de Nabot. ¿Y qué hizo? Le quitó la vida con el consejo de su perversa esposa Jezabel. Ustedes arden de envidia y como no obtienen, hay un odio y matan de envidia. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué es aquello que tú tanto anhelas lograr? ¿Éxito? ¿Prestigio? ¿Dinero, poder, satisfacción? Un deseo no satisfecho, una codicia que te lleva a matar, que te lleva a la envidia por lo que no puedes obtener. Lo que le pasó a Caín con su hermano Abel. Este pasaje nos muestra que tenemos que tener cuidado cuando nuestros deseos son insatisfechos.
Primera de Juan capítulo 2, verso 15 al 16. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que ofrece el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Esos deseos de los ojos, nuestros ojos no se cansan de ver, de codiciar. Esos anhelos del corazón, esos deseos de la carne, esa vanagloria de la vida, que es evidencia de la carencia de amor a Dios. Dios demanda ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Estar en el centro de nuestra vida, o tú gobiernas tu propia vida. Pero ¿qué hacemos? Santiago dice que entonces lo que hacemos es que santificamos los deseos. Pedimos, vamos delante de Dios, oramos a Dios, versículo 3, pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal para gastar en vuestros deleites. Yo voy a pedir, pero no como nos enseñó el Señor Jesús, no conforme a la oración del Padre nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Hágase tu voluntad en mi vida. Señor, no. Yo lo declaro, yo lo arrebato, tú me lo das. Yo me voy y tú cáeme atrás. Oramos tratando de tumbarle el pulso a Dios. Y cuando no lo logramos, ¿qué ocurre? Ardemos de envidia, matamos. Sale Goku con una llama de fuego. Kamehameha. Llamas a mí. Envidia, deseos insatisfechos. ¿Te recuerda el pueblo de Israel, los falsos profetas de acera? Cómo clamaban, se cortaban, tratando de que esos ídolos falsos respondieran. Cuando Dios no hace lo que yo quiero, entonces, ¿sabe lo que hacemos? Idolatría. El amor del mundo genera no solamente conflictos con los otros, no solamente conflicto conmigo, con nosotros de manera particular. Conflictos con Dios. Versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Como tú no me lo das, como Dios no me ha respondido, como yo estoy soltera y no veo ningún candidato, contrario a las escrituras que dicen que no me unen yugo desigual, yo te voy a ayudar, Señor. Tú no me diste nada, tú no respondiste, entonces no me culpes. ¿Sabe cómo dice? Adulterio espiritual. Almas adúlteras. ¿Qué es el adulterio? Es cuando un hombre o una mujer satisface lo que debió ser satisfecho bajo el vínculo del matrimonio, pero Dios los acusa de un adulterio espiritual. ¿Y sabes cómo eso se llama? Idolatría. Como tú tienes un ídolo en tu corazón, ese ídolo demanda adoración. ¿Y qué estás haciendo? Te estás postrando delante de ese ídolo. Sin importar que estás generando enemistad con Dios, sin importar que estás destinado al pecado, a la destrucción. Esa enemistad con el mundo es adulterio espiritual. Mira cómo dice, sabiendo que esa amistad, que esa unión con el mundo inmediatamente te constituye en un enemigo de Dios. No vas a poder ganar el mundo y a Cristo al mismo tiempo. Oseas capítulo 1 versículo 2. Oseas es un hombre que quizás anhelaba casarse. Dios le dice, te tengo una esposa, ve y búscala. Sí, ¿cuál es esa esposa? Se llama Gomer. Oh, qué bien. ¿Y a qué se dedica? ¿Canta ella en la iglesia? ¿Dirige un grupo pequeño? No, ella es prostituta.
Que ella es prostituta. Y yo siendo profeta, ¿tú me mandas a casarme con una prostituta? Sí, porque yo voy a ejemplificar lo que ha hecho el pueblo de Israel. A pesar de yo ser un marido fiel, a pesar de yo ser el mejor de todos los maridos, constantemente ellos van a la idolatría. Y eso hizo Oseas. La buscó, la limpió, la purificó. ¿Qué hizo Gomer? Lo que ella sabía hacer. Darle la espalda a su amado esposo. ¿Y qué dice Dios? Ve y búscale otra vez. Esa era la acusación de Jesús para con los fariseos, adúlteros que cambiaban las escrituras, cambiaban la verdad de Dios, cambiaban la palabra de Dios, la sustituían por sus rituales y falsedades. Hermanos, Dios, como dice este pasaje, Él nos anhela, Él nos llama de manera celosa. Él nos llama a ser sus amigos. Jesús le dijo en Juan 15, versículo 15, yo no los llamaré siervos, porque un esclavo no sabe lo que su señor hace, pero yo les llamo amigos, porque todas las cosas que yo he oído de mi Padre se las he dado a conocer. No me elegiste ustedes a mí, yo les elegí a ustedes. El llamado que Dios nos hace es a ser sus amigos. Pero no podemos ser amigos de Dios y al mismo tiempo amigos del mundo, del sistema caído, del pecado, de la vanidad, de la idolatría. O estás amando a Dios o estás satisfaciendo de manera pecaminosa tus propios deleites. Es enemistad con Dios. Y yo no te recomiendo que seas enemigo de nadie, pero mucho menos te recomiendo que seas enemigo de Dios. Él es el creador. Él es tu sustentador. Él es aquel delante del cual tú te vas a rendir. Dice el autor de los Hebreos, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero y eso hacerlo en detrimento de su propia alma? Pero no solamente se constituye en una idolatría, en amor al mundo. Vemos que es ignorar la palabra de Dios. ¿O ustedes piensan que las escrituras dice en vano que el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pecamos no por falta de conocimiento, es por exceso de rebelión. No es que no sabemos la voluntad de Dios, es que estamos amando más nuestra propia voluntad. Él dice, ustedes son almas adúlteras que están ignorando intencionalmente lo que las escrituras dicen. Ignorando lo que Él ha dicho. Y este pasaje, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, es un pasaje de difícil interpretación. Porque está resaltando la obra de Dios en ellos, en el hecho de que a pesar de sus debilidades, esa naturaleza que se inclina hacia Dios está clamando y ellos no pueden al mismo tiempo tratar de agradarse a sí mismos y agradar a Dios. Y dicho sea de paso, el llamado que hace el Evangelio no es un llamado a portarnos bien. Usted y yo conocemos incrédulos que se portan bien, que no cometen pecados escandalosos. Quizás tú seas un incrédulo que no haces pecados escandalosos, que tienen buena reputación en la sociedad. Pero el llamado del Evangelio no es un llamado a portarnos bien. Es a morir a nuestra naturaleza caída. Es a dejar el amor al mundo y venir a Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos ha escogido. Él nos ha santificado. Él nos ha limpiado. Él nos ha llamado a novedad de vida. Pero al mismo tiempo, no solamente es ignorar la palabra de Dios, es ser o practicar el orgullo. Ser una persona orgullosa, que a pesar de ver su condición espiritual, a pesar de ver el pecado, a pesar de ver las divisiones, aún así permanece de manera orgullosa, desobedeciendo a Dios. Dice Proverbios capítulo 6, versículo 16, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa y las manos derramadoras de sangre inocente. Ojos altivos, personas que pueden verse, que no necesitan de Dios, que no tienen ninguna necesidad de Dios, que no tienen necesidad de transformación ni de cambio. Se engañan a sí mismos.
y desoyen la voz de Dios. Hermanos, ante esta verdad de que el conflicto está en nosotros, ¿qué esperanza podemos nosotros tener a la luz de este pasaje? Al ver nuestro propio pecado, al ver nuestra propia rebelión que genera divisiones con los demás en las relaciones interpersonales, al ver que genera conflicto entre nosotros mismos y sobre todo genera conflicto, el amor al mundo genera conflicto hacia Dios, ¿qué esperanza nosotros podemos tener? La Biblia registra de un hombre joven adinerado que un día se levantó y dijo: es tan grande el deseo que tengo de vivir mi vida, de aprovechar mi juventud, que es evidente que en la casa de mi padre yo no lo voy a poder hacer. Dice la Biblia que aquel joven, viendo que su padre no tenía planes de morirse, le pidió que le diera su herencia en vida. Y eso hizo su padre. Desoyendo probablemente los consejos de su padre, se marchó. ¿Detrás de qué? Detrás de ser su propio capitán, de navegar su propia nave a tierras lejanas, a vivir mi vida lejos de la voluntad de mi padre. Navegaré mares de deleite, viviré mi vida porque la vida es una y hay que disfrutarla. Papá, usted vivió su vida, déjeme vivir la mía. Aquel hijo navegó lo más lejos que pudo de la casa de su padre. ¿Y qué hizo? Cada segundo de su existencia lo dedicó a vivir opuesto a los consejos de su padre, negando las enseñanzas de su padre, negando el apellido, la buena reputación, el buen nombre, la buena crianza. Todo lo quería destruir, todo lo que representaba a su padre. No quiero nada que ver con ese padre. Él te hizo algo. No, pero no quiero que, no me lo menciones. Podemos deducir por la crianza de los cerdos que probablemente estaba estaba en un lugar donde los judíos aborrecían los cerdos, no criaban cerdos. Era un animal impuro. Y él estaba en un área, terminó en un área donde habían cerdos. Tuvo buenas experiencias, tuvo grandes experiencias, no buenas, pero grandes experiencias. Eso fue indudable. Tuvo grandes amigos que estuvieron con él mientras el dinero duró. ¿Qué hizo? Sus deseos se le llevaron a pelear con su familia, a pelear con su padre, conflictos con él mismo, y terminó deseando el alimento que le daban a los cerdos. Pero un día, él se puso a reflexionar y dijo: ¿quién es el culpable de mi condición? Él no culpó la fila del banco, no culpó la atención al usuario que metía detrás a amistades. Él no culpó al gobierno. Él, al acordarse de la gracia y la misericordia de su padre, dijo: yo me voy a levantar, porque yo he pecado contra el cielo y he pecado contra mi padre. No simplemente reconoció que estaba mal. Personas dicen: yo sé que estoy mal, yo sé que estoy pecando, yo sé que la droga me está matando, yo sé que voy a destruir mi familia. Y se quedan en yo sé, en yo sé, yo sé. Él no simplemente se quedó ahí. Por eso yo te insto, no simplemente te quedes visitando la iglesia. De hecho, la última canción no es para darte chance a que tú te montes en tu vehículo. Es para que tú reflexiones en el sermón y saludes a los hermanos. Aquel hombre joven reflexionó:
Me voy a levantar. Voy a ir al lugar del cual yo nunca debía haber salido. Pero no voy a ir con el espíritu arrogante y sabio que salí. Voy a ir en una actitud de reconocer que lo único que puedo hacer es clamar por misericordia. Detrás de mi deseo, afecté la relación familiar, destruí la relación familiar, destruí a mi padre. Y el padre en la parábola representa a Dios. ¿Qué ocurrió? Como dice el versículo 6, Dios da mayor gracia. Por eso Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando aquel hombre se acercó, imagínate este cuadro, sucio, lleno de mugre, quizás sin abandonado su físico, pero el padre lo reconoció a la distancia. Y él no esperó que se acercara, él salió corriendo con los brazos abiertos, reconociendo al hijo que tanto anhelaba que llegara. Y se tiró a él, le abrazó, le besó. Y cuando aquel hijo clamó por misericordia, aquel hijo le dijo: Padre, déjame quizás ganarme tu perdón, contrátame. Yo quiero ganarme la salvación. El padre le dijo: mira, muchacho, tú eres un haraposo, tú eres un mendigo, tú no tienes nada para pagarme, pero yo te voy a dar gratuitamente lo que tú despreciaste. Le restauró, le lavó, le limpió, le puso el anillo y ordenó que se celebrara. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. No es que vengamos altivamente, que veamos nuestro propio pecado, que nos humillemos y que podamos venir a Él en humildad. Porque la gracia de Dios es suficiente para limpiarnos, la gracia de Dios es suficiente para perdonarnos, la gracia de Dios es suficiente para restaurarnos. Si tú has pecado, este es el mensaje en esta mañana: la gracia de Dios te puede restaurar. Él sigue dando mayor gracia a aquellos que se humillan, pero Él sigue mirando de lejos a los soberbios. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, oh Señor, porque a pesar de nuestros pecados, tenemos la gracia de Cristo en la cruz. Oh Señor, ayúdanos a reflexionar, a no vivir amando al mundo, sino que podamos, oh Señor, reconocer nuestro pecado y venir a ti en arrepentimiento y fe. Te quiero rogar una vez más por aquellos que no te conocen, que puedan ser traídos a novedad de vida, que no sigan amando al mundo y sus deleites, y que tú, Señor, cambie nuestros afectos, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Dios les guarde.